¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estas diapositivas constan de la serie 4 de la materia que trata sobre alcoholes y éteres. Vamos a ver una introducción y vamos a ver características generales, nomenclatura y propiedades físicas de esta familia de compuestos. Bueno, en esta primera diapositiva nos vamos a plantear la pregunta de ¿qué es un alcohol y qué es un éter? Como pueden ver, debajo de la pregunta tenemos la definición con palabras simples y empecemos por el lado de un alcohol. Del lado izquierdo de la diapositiva planteamos lo que sería un alcohol, que prácticamente es un compuesto hidrocarbonado con un grupo oxidril unido. La forma general que tendría un alcohol la puede representar uno como un R, que representaría una cadena alquílica, y el grupo oxidril unido. Ahí debajo tenemos ejemplos de los alcoholes más comunes y más utilizados. Por un lado el metanol, que es el alcohol más pequeño, y el alcohol que le sigue en tamaño, que es el etanol. El etanol es el alcohol que estamos más acostumbrados a usar y es el que se lo conoce como alcohol común, que podría obtener uno en la farmacia, que prácticamente es etanol rebajado en agua. Del lado derecho de la diapositiva tenemos la definición de un éter, que prácticamente un éter uno lo puede visualizar como si a un alcohol le quitáramos el hidrógeno y lo reemplazáramos por una cadena alquílica. O sea, un éter consta en alguna parte de la molécula, tiene que tener un oxígeno unido a dos cadenas alquílicas. Vemos la forma general del éter y los ejemplos de éteres más comunes, el dimetiléter y el dietiléter. Los éteres son compuestos que son bastante inertes, por lo tanto suelen usarse mucho como solventes o medios de reacción. Esto se debe a que si uno observa la estructura de la molécula, vamos a ver que tenemos un oxígeno y unido al oxígeno tenemos los carbonos. Entonces esos enlaces se encuentran fuertemente polarizados. Y esto le da características al solvente de tener una buena polaridad para disolver compuestos tanto polares como no polares. Una propiedad que es bastante útil para la química orgánica. Bueno, vamos a ver cómo podemos visualizar estos grupos funcionales en los compuestos orgánicos. Si uno tuviera que hacer una analogía entre compuestos, sería la siguiente. Fijémonos, el agua. El agua consta de un oxígeno unido a dos hidrógenos mediante enlaces sigmas y dos pares de electrones libres. La geometría molecular de la molécula es angular y la geometría electrónica es tetraédrica. Ahora pensemos, ¿qué pasaría si sacáramos uno de esos hidrógenos y lo reemplazamos por una cadena alquílica? En este caso vamos a agregar un metilo. Si agregáramos un metilo en lugar del hidrógeno, lo que obtendríamos es el metanol, el cual es un alcohol. Y fíjense en el entorno del oxígeno. El oxígeno sigue siendo un átomo con una hibridización sp3, pero fíjense en el efecto que tiene una cadena alquílica sobre el ángulo de enlace. Evidentemente hay repulsiones intramoleculares que hacen que ese ángulo sea más abierto que en el caso del agua. Recuerden que estos ángulos uno los puede justificar con la teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia TREPEV. Ahora, centrándonos en el alcohol, ¿qué es lo que pasaría si sacáramos el hidrógeno que se encuentra unido al oxígeno y lo reemplazamos por una cadena alquílica? Lo que obtendríamos es un éter. En este caso, si reemplazamos ese hidrógeno por un metilo, la molécula que terminamos obteniendo sería el dimetiléter. De nuevo, cabe resaltar el aumento del ángulo diedro de los enlaces. ¿A qué se debe este aumento? Bueno, se debe a que estamos reemplazando un hidrógeno por un metilo y si uno ve
La estructura del metilo es mucho más voluminosa que la del hidrógeno, por lo tanto hay repulsiones entre los metilos y eso hace que ese ángulo de enlace sea mayor que en el caso de un alcohol. Bueno, vamos a ver un poco de nomenclatura de estos compuestos y para arrancar vamos a hablar sobre la nomenclatura IUPAC de alcoholes. Sabemos que para encarar los temas de nomenclatura tenemos unas reglas que las podemos obtener en las páginas 4, 5 y 6 de la tabla de la materia, pero siempre es bueno tener a mano algunas mini reglas que uno las puede incorporar muy fácilmente para nombrar compuestos de manera rápida, ágil. Veamos, acá les expongo un mini resumen de las reglas básicas que tendría que tener uno para nombrar alcoholes simples. Y las expongo como regla 1, 2 y 3. Bueno, en la diapositiva se puede ver la estructura zigzag de un alcohol. Y lo que vamos a hacer, vamos a aplicar las reglas que están marcadas ahí para nombrar dicho alcohol. Recuerden que al aplicar estas reglas da por hecho de que ya se conocen otras reglas sobre la nomenclatura. Si no las recuerdan, pueden recurrir a las tablas de la materia. Fíjense, en lo que hacemos es agarrar y buscar la cadena principal. Para ello, nos fijamos en qué posición está el grupo oxidrilo. Vemos que está del lado derecho de la molécula. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a numerar los carbonos desde la derecha hacia la izquierda de la molécula. Como puede observarse, marcamos en verde y ponemos la numeración de los carbonos. Entonces, tenemos que la cadena principal tiene 6 átomos de carbono y tiene el grupo oxidrilo en el carbono número 2 y un grupo metilo en el carbono número 5. Entonces, como estamos hablando de un alcohol, la terminación del compuesto va a ser enol. Y si nos fijamos, el nombre de este compuesto sería 5-metil, 5 porque el metilo está ubicado en la posición 5, 2-hexanol. El 2 porque el oxidrilo se encuentra ubicado en la posición 2. Recordemos, hexa se debe a que tenemos 6 átomos de carbonos en la cadena principal. Bueno, vamos a ver un ejemplo un poco más complejo de nomenclatura. En este caso tenemos un diol. Fíjense, es un diol este compuesto porque tiene dos grupos oxidrilos. Entonces, ¿cómo sería la nomenclatura de este compuesto? Lo primero que tenemos que hacer para nombrar un compuesto es encontrar la cadena principal. Uno estaría tentado en buscar la cadena principal más larga, pero en este caso, como podemos ver, si marcamos en rojo la cadena más larga, hidrocarbonada, tenemos un problema. Y el problema es que esta cadena no contiene los dos grupos oxidrilos. Entonces, la forma correcta de elegir la cadena principal es buscar una cadena que contenga los dos grupos oxidrilos. Como podemos ver, la cadena que está marcada en verde sí contiene los dos grupos oxidrilos. Y fíjense otra cosa importante, aparte de contener los dos grupos oxidrilos, estos tienen la numeración más baja posible. Viendo la cadena principal, vemos que la cadena principal consta de 4 átomos de carbono, por lo tanto esto es un butano, y veamos cómo están ubicados los sustituyentes. En la posición 2 tenemos un sustituyente propilo, y en la posición 1 y 3 tenemos los grupos oxidrilos. Entonces, el nombre de este compuesto sería 2-propil-butano 1,3-diol. ¿Por qué di? Porque tenemos dos oxidrilos. Y la terminación en ol porque es un alcohol. En la siguiente filmina vamos a ver la nomenclatura IUPAC de éteres. Los éteres, hay dos formas de nombrarlos y ambas formas están aceptadas por IUPAC. En una de las formas, primero se nombran los sustituyentes y al final
se le agrega la palabra éter. Esta forma de nombrar en los siguientes compuestos la vamos a escribir en verde para poder distinguirla de la otra. Y en la otra forma de nombrar, a uno de los sustituyentes se le agrega la terminación oxi, específicamente se le agrega el sustituyente más corto, con menos átomos de carbono en la cadena, mientras que a la otra cadena carbonada que se encuentra unida al oxígeno se la nombra como si fuese un alcano. Entonces, debajo tenemos los éteres más simples con los que nos podemos encontrar y los nombres de ambas maneras. Fijémonos en el primer caso. El primer caso es un éter que ya lo vimos en filminas anteriores y es el dimetiléter. Fíjense en que este consta de un oxígeno unido a dos metilos. Pero si uno lo quisiera nombrar por la segunda forma, este compuesto se le podría decir también metoximetano. El segundo compuesto es el etilmetiléter. Fíjense en que este éter, una cadena carbonada que está unida al oxígeno, es un sustituyente metilo y el otro sustituyente es un sustituyente etilo. ¿Por qué se nombra primero el sustituyente etilo? Es por el orden alfabético. Si recuerdan, esa es una de las reglas principales que lo pueden encontrar en las tablas de la materia. Otra forma de nombrar este compuesto sería metoxietano, que sería la segunda forma de nombrarlo, y es la que está en celeste. Y por último, tenemos un éter que también lo vimos al principio de estas filminas, que es el dietiléter. Otra forma de nombrar el dietiléter es etoxietano. Los éteres pueden llegar a tener un tercer nombre, que es un nombre de características históricas. De hecho, el dietiléter es mucho más conocido como el éter etílico. Uno muchas veces que nombra compuestos, en la vida cotidiana va a encontrar los compuestos por este nombre, que sería un nombre vulgar o histórico. Veamos un ejemplo un poco más complicado de nomenclatura de éteres. Del lado izquierdo de la diapositiva tenemos un éter en el cual el oxígeno por un lado está unido a un sustituyente etilo y por el otro lado está unido a un sustituyente butilo. Pero acá hay un problema. En el sustituyente butilo uno puede tener unido el oxígeno a un carbono secundario, como este caso, o a un carbono primario, que sería el caso de uno de los carbonos de las puntas de la cadena carbonada. Entonces, para este tipo de compuestos, uno tendría que enumerar los carbonos dentro de la cadena carbonada y tendría que decir a qué carbono se encontraría unido el oxígeno del éter. Y fijémonos, el nombre de este compuesto sería 2-butil-etil-éter. El 2 hace alusión que el grupo sustituyente butilo está unido al oxígeno por el carbono 2. Y el grupo etilo es indiferente porque si lo unen por uno u otro carbono, el nombre no variaría. Otra forma de nombrar este compuesto sería etoxi-2-butano. Veamos el otro ejemplo que se encuentra a la derecha de la diapositiva. En este caso, un sustituyente sigue siendo una cadena, un sustituyente butilo, pero el otro sustituyente ahora es un propilo. Pero este propilo está unido por un carbono primario. Fíjense, está unido por la punta del sustituyente propilo. ¿Por qué podría estar unido por el carbono secundario del propilo? Y eso yo lo tengo que indicar en el nombre. Entonces, podemos ver en la parte inferior derecha de la diapositiva que enumeramos las cadenas e indicamos dónde el oxígeno se encuentra unido a dichas cadenas. En este caso el nombre del compuesto sería 2-butil, 1-propil-éter o 1-propoxi, 2-butano. Bueno, a lo largo de la diapositiva estuvimos viendo las reglas de nomenclatura para tanto para los alcoholes como para los éteres. Ahora nos queda ver algo sobre una clasificación que se le asigna más que nada a los alcoholes y es de qué tipo de alcohol estamos hablando. Si recuerdan, al principio de la materia en algún momento les definimos cómo se definía un tipo de carbono. Uno podría hacer alusión a carbonos de tipo primario, secundario, terciario,
aromáticos, bencílicos, y eso se debía a la cantidad de átomos de carbono a la cual está unida ese carbono. En este caso, si estamos hablando de tipos de alcoholes, se usa la misma definición, solamente que tenemos que ver cómo es el entorno del carbono al que se encuentra unido el grupo oxidrilo. En esta diapositiva les vamos a presentar un ejemplo de cada uno. Veamos el primer caso del butanol, el 1-butanol. Fíjense, en este caso el oxidrilo está unido a un carbono primario, o sea, un carbono de la punta. Recordamos que un carbono primario es un carbono que está unido solamente a un átomo de carbono. Luego, tenemos en el siguiente ejemplo el 2-propanol o el isopropanol. En este caso el oxidrilo se encuentra unido a un carbono secundario, o sea, esto sería un alcohol secundario. Si seguimos, vemos el 2-metil-2-propanol, o mejor conocido como terbutanol, que en este caso tenemos que es un alcohol terciario, ya que el oxidrilo se encuentra unido a un carbono que está unido a 3 grupos metilos. Y por último tenemos un caso particular, lo que sería un alcohol aromático, y al que se lo denomina fenol. Este tiene un nombre propio, ya que vamos a ver que el comportamiento de este tipo de alcoholes es muy diferente a los otros tipos de alcoholes alquílicos que vimos en los ejemplos anteriores. Bueno, en esta parte de la clase vamos a ver propiedades físicas de los alcoholes y los éteres. Para empezar, vamos a hablar un poco de lo que es el punto de ebullición. En la tabla que tienen en la filmina se puede ver varios compuestos en la primera columna que dicen compuestos y está separada por casos. Fíjense que en una columna dice compuesto, en la otra tenemos PM, que es el peso molecular, y luego tenemos el punto de ebullición en grados centígrados. Bueno, analicemos el primer caso. Por un lado tenemos metanol, que tiene un punto de ebullición de 64,5 grados centígrados, y por el otro lado tenemos el etano, que tiene un punto de ebullición de menos 88,5 grados centígrados. Como podemos observar, el punto de ebullición del metanol es mucho más grande que el del etano. ¿A qué se debe esto? Bueno, para hacer el análisis vamos a recurrir a las fuerzas intermoleculares. Si uno analiza las fuerzas intermoleculares en la molécula de etano, se encuentra que solamente tiene fuerzas del tipo de dispersión, ya que es una molécula no polar. Por otro lado, el metanol posee fuerzas del tipo de dispersión, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Ahora, ¿cómo podemos comparar estas dos moléculas? Bueno, podemos decir por un lado que las fuerzas de dispersión son similares, ya que los pesos moleculares son similares. Entonces, esta diferencia de punto de ebullición se debe a que el metanol tiene dos fuerzas más que el etano. En este caso, las dos fuerzas más que tiene el metanol son las dipolo-dipolo y las puente de hidrógeno. En el segundo caso, primero analicemos las dos primeras moléculas. Si nos fijamos, esas moléculas tienen la misma fórmula molecular, por lo tanto son isómeros. Sin embargo, la conectividad de los átomos en cada molécula es distinta, y de hecho el grupo funcional que predomina en cada molécula es distinto. Por un lado tenemos el etanol, que es un alcohol, y por el otro lado tenemos el dimetiléter, que es un éter. Si nos fijamos los puntos de ebullición, tanto del etanol como el de dimetiléter, vemos que hay una diferencia importante. Ahora, para analizar esa diferencia, de nuevo recurrimos a las fuerzas intermoleculares. Analicemos las fuerzas intermoleculares del dimetiléter. Si vemos las fuerzas intermoleculares del dimetiléter, la molécula va a tener fuerzas de dispersión por un lado y por otro lado va a tener fuerzas del tipo dipolo-dipolo,
ya que tiene enlaces carbono-oxígenos, los cuales están polarizados. Por otro lado, la molécula de alcohol del etanol tiene fuerzas de dispersión, fuerzas dipolo-dipolo, y a su vez tiene fuerzas del tipo puente de hidrógeno, porque tenemos que el oxígeno tiene directamente unido un hidrógeno y a su vez también tiene pares libres electrónicos. Entonces, esta diferencia de punto de ebullición entre estos dos compuestos se debe principalmente a la aparición de las fuerzas del tipo puente de hidrógeno en las moléculas de etanol. Siempre hay que recordar que cuando comparamos estas dos moléculas estamos diciendo que las fuerzas de dispersión en cada una son similares. De hecho, las moléculas tienen el mismo peso molecular y son isómeros. Por lo tanto, es bastante acertado decir que las nubes electrónicas de las moléculas van a ser bastante parecidas. Bueno, fijémonos qué pasa con el propano en el análisis del caso 2. Si uno compara el propano con el dimetiléter, se encuentra que hay una diferencia de puntos de ebullición. Suponiendo que las fuerzas de dispersión son similares, estas diferencias de punto de ebullición se deberían solamente a que en el dimetiléter tenemos fuerzas del tipo dipolo-dipolo, mientras que en el propano no. Ahora, ¿a qué se debe la diferencia de puntos de ebullición que tiene el etanol versus el propano? Es a que en el etanol, aparte de las fuerzas de dispersión, que asumimos que son similares en las dos moléculas, tenemos que en el etanol hay fuerzas del tipo dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Por lo tanto, la diferencia de punto de ebullición se la asumimos a estos dos tipos de fuerzas. Seguimos con el caso 3. El caso 3 tenemos, vamos a analizarlo de la misma manera que el caso 2. Por un lado tenemos 1-propanol que lo comparamos con el etil-metil-éter. Si nos fijamos, el 1-propanol tiene un punto de ebullición de 97 grados, mientras que el etil-metil-éter tiene un punto de ebullición de 11 grados centígrados. Entonces, ¿a qué se debe esta diferencia de puntos de ebullición? Se debe a las fuerzas del tipo puente de hidrógeno que se encuentran en el 1-propanol, pero no están en el etil-metil-éter. Por otro lado, si sumamos a este análisis el butano, que es un alcano, nos fijamos que el punto de ebullición es menos 0,5 grados centígrados. De nuevo, los comparamos con las otras dos moléculas. En comparación, el butano con el etil-metil-éter, tenemos que en el etil-metil-éter hay fuerzas del tipo dipolo-dipolo que no se encuentran en el butanol. Por lo tanto, la diferencia entre puntos de ebullición de estas dos moléculas se debe a la aparición de ese tipo de fuerzas en el éter. Mientras que si comparamos el alcano, el butano, con el propanol, de nuevo, en el alcano solamente tenemos fuerzas del tipo de dispersión, mientras que en el propanol tenemos fuerzas del tipo dispersión, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. O sea, el propanol tiene dos fuerzas intermoleculares que no están presentes en el butano. Ya en el cuarto caso, estamos comparando moléculas que cada vez se van haciendo más grandes. Entonces, si nos fijamos, comparemos ahora para empezar las dos moléculas que se encuentran en la parte inferior. Comparemos el propano con el metil-propil-éter. Si nos fijamos, el propano tiene un punto de ebullición de 36 grados centígrados, mientras que el metil-propil-éter tiene un punto de ebullición de 39 grados centígrados. O sea, la diferencia de puntos de ebullición es muy chiquitita. Apenas son 3 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué se hace más chiquitito esta diferencia entre puntos de ebullición? Veamos las fuerzas intermoleculares entre los compuestos. De nuevo, el alcano solamente tiene fuerzas de dispersión, mientras que el éter tiene fuerzas de dispersión y fuerzas del tipo dipolo-dipolo.
Entonces, uno podría atribuir a que el punto de ebullición del éter es más grande porque tiene fuerzas del tipo dipolo-dipolo. Pero, en este caso, como tenemos una cadena carbonada más grande que el caso anterior, en el que teníamos menos carbonos en las cadenas, ¿qué está pasando en las moléculas? Las fuerzas de dispersión están empezando a predominar. Entonces, lo que hace que la predominancia de estas fuerzas de dispersión hace que las fuerzas de dipolo-dipolo empiezan a perder importancia. Y eso se ve reflejado en los puntos de ebullición. Ahora, si comparamos el caso del metilpropiléter versus el caso del butanol, tenemos una diferencia de puntos de ebullición más considerables. El metilpropiléter tiene 39 grados centígrados el punto de ebullición, mientras que el butanol tiene un punto de ebullición de 117 grados centígrados. Entonces, tenemos que en el butanol, a diferencia en el éter, tenemos que hay fuerzas del tipo puente de hidrógeno. Entonces, esta diferencia de puntos de ebullición se debe a las fuerzas del tipo puente de hidrógeno. Y fíjense en que en este caso sí es más importante la diferencia que hay entre un compuesto y otro. Esto se debe a que las fuerzas del tipo puente de hidrógeno suelen ser las más intensas, pero no hay que perder de vista que a medida que aumente la cadena carbonada, las fuerzas de dispersión pueden superar las otras fuerzas y las pueden llegar a opacar. Y en el último caso, ya es para que veamos qué es lo que ocurre con las fuerzas de dispersión y cómo opacan a las otras fuerzas. En este caso, comparamos un alcano. Fíjense, en la cadena carbonada acá es mucho más grande que en los otros casos. De hecho, tenemos un alcano con 13 carbonos y un alcohol con 12 carbonos. Si los tuviéramos que nombrar, tendríamos por el lado del alcano el tridecano y por el lado del alcohol tendríamos el dodecanol, 1-dodecanol. Entonces, vamos a lo importante que es lo que se enfoca en este ejercicio, es en ver cómo son las fuerzas intermoleculares entre los dos compuestos. De nuevo, el alcohol tiene fuerzas intermoleculares del tipo dispersión, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno, mientras que el alcano solamente tiene fuerzas del tipo de dispersión. Pero fijémonos en la diferencia de puntos de ebullición. Si nos fijamos, solamente hay una diferencia de 21 grados, ya que el alcano tiene 234 grados centígrados de punto de ebullición, mientras que el alcohol tiene el punto de ebullición de 255 grados centígrados. ¿A qué se debe esta diferencia? Bueno, se debe a que el alcohol tiene fuerzas del tipo dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Pero, de nuevo, fíjense en que las diferencias de puntos de ebulliciones se hicieron mucho más chiquititas que las que había entre los otros casos. Si comparo este caso con el caso 1 que comparamos el metanol con el etano, en el que hay un delta de temperatura mucho más grande que este caso, quiere decir las fuerzas que predominan en estas moléculas son las fuerzas de dispersión, a pesar de que el alcohol tenga fuerzas del tipo dipolo-dipolo y puente de hidrógeno, no genera una diferencia sustancial en el punto de ebullición del alcohol frente al alcano. En las filminas anteriores, en el tema de propiedades físicas, vimos el tema de los puntos de ebullición y se los atribuimos a las fuerzas intermoleculares. Ahora vamos a ver cómo utilizar las fuerzas intermoleculares para explicar la solubilidad de los compuestos. Primero, del lado izquierdo de la filmina tenemos los alcoholes y en esta tabla podemos ver que a medida que aumentamos la cadena carbonada de los alcoholes, la solubilidad disminuye. Fíjense que las solubilidades que se ponen en las tablas son solubilidades de agua, o solubilidades de los compuestos en agua a 20 grados centígrados. Recuerden que siempre que hablamos solubilidad es importante recalcar la temperatura a la que se hacen las mediciones porque la solubilidad es muy dependiente de la temperatura. Entonces, como podemos ver en la tabla, a medida que aumentamos la cadena carbonada, la solubilidad de los alcoholes disminuye, al punto que
prácticamente después del butanol ya empezamos a ver que la solubilidad es muy baja y para los alcoholes con una cadena carbonada mayor a 6 carbonos, prácticamente estamos hablando de compuestos insolubles. Por otro lado, del lado derecho tenemos una tabla en la que nos muestra la solubilidad en 100 mililitros de agua de los éteres. Fíjense, en esta tabla solamente tenemos 3 casos. Tenemos los primeros 3 éteres, ya que después los éteres con un número de carbonos mayores son prácticamente insolubles y no encontramos datos disponibles de solubilidad, pero se saben que son compuestos insolubles en agua. Entonces, lo mismo que en el caso de los alcoholes, a medida que aumentamos las cadenas carbonadas, el número de carbonos, esto hace que en las moléculas aumenten las fuerzas de dispersión y eso hace que baje la solubilidad del compuesto en agua. Ahora, lo que nos queda comparar es cómo es la solubilidad de dos compuestos que son isómeros en agua. Entonces, para comparar la solubilidad en agua, acá tenemos los valores en las tablas. Comparemos el caso del etanol con el dimetiléter, que ambos compuestos son isómeros constitucionales. Podemos observar que el etanol tiene una solubilidad prácticamente infinita en agua. ¿Qué significa esto? Es que yo puedo hacer soluciones de etanol en agua en las proporciones que desee. Y siempre voy a terminar viendo una fase en esa solución. En cambio, si yo quisiera hacer una solución de dimetiléter en agua, si yo me pasara de los 71 gramos de dimetiléter cada 100 mililitros de agua, lo que yo vería es una separación de fases. Entonces, en este caso se dice que el compuesto es soluble, pero no es miscible. Ahora, ¿por qué el etanol es miscible o tiene una solubilidad infinita, mientras que el dimetiléter, si bien es bastante soluble, pero no es miscible con el agua? Esta diferencia se debe a que en el etanol tenemos fuerzas del tipo puente de hidrógeno que no se encuentran en el éter. Entonces, estas fuerzas favorecen la mezcla con el agua, aumentar la solubilidad del alcohol en agua. Pasamos al caso siguiente, que sería el 1-propanol contra el etilmetiléter. El 1-propanol también tiene una solubilidad infinita, o sea, es miscible en agua. Mientras que el éter, en este caso, la solubilidad baja bastante al caso anterior. De nuevo, la explicación es la misma que en el caso que en la comparación de los isómeros anteriores. El alcohol tiene fuerzas del tipo puente de hidrógeno que no están presentes en el éter. Fíjense en que la diferencia ya no es tan importante en el caso del 1-butanol. ¿Qué es lo que ocurre en el caso del butanol versus el dietiléter? En este caso la solubilidad es bastante parecida. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? A medida que aumentan las cadenas carbonadas, lo que pasa es que aumentan las fuerzas de dispersión, pero lo que no aumentan en ninguno de los dos casos son las fuerzas del tipo dipolo-dipolo, ni tampoco aumenta en el caso del alcohol las fuerzas del tipo puente de hidrógeno. Por lo tanto, a partir de moléculas en las que tenemos 4 átomos de carbonos en la cadena carbonada, las solubilidades van a ser similares. Una última comparación interesante es la diferencia que hay entre los puntos de ebullición que tenemos entre el 1-butanol y el metil 1-propiléter, que son isómeros, versus la diferencia de solubilidad que encontramos acá entre el butanol y el dietiléter. Podemos ver que las fuerzas de tipo puente de hidrógeno que tienen los alcoholes se manifiestan de una manera más marcada en diferencias de punto de ebullición respecto que en la solubilidad del compuesto en agua. Ese es un dato a tener en cuenta.
al momento de querer hacer mediciones o identificarlos. Si por ejemplo yo quisiera diferenciar estos dos compuestos mediante un ensayo de solubilidad, no podría hacerlo, pero sí los podría diferenciar mediante un ensayo de punto de ebullición.